Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Vamos a continuar estudiando Génesis, la vida de Abraham, y vamos a acompañar el camino correcto que este hombre lleno de fe ha llevado desde que hemos comenzado a estudiar. Cómo la fe es importante en el caminar del creyente. Y ahora vamos por el capítulo 13, luego de que vimos realmente la Biblia nos mostró la realidad acerca de aquellos primeros pasos de esta pareja preciosa que por fe obedeció al Señor, y como cualquiera de nosotros en nuestros primeros pasos, aquella obediencia no fue perfecta. Ahora sabemos que aunque el tiempo pase, nuestra obediencia acá en la tierra no será perfecta, pero sí se evidencia una madurez, un crecimiento espiritual en nuestro caminar. Y eso es algo que vamos a ir comprobando con Abraham y con Sara. Pero luego de que pasaron por una experiencia muy dolorosa y muy vergonzosa también en Egipto, ellos fueron expulsados, literalmente. Si prefieres la palabra, fueron deportados, porque fueron descubiertos en una mentira en la cual se refugiaron para poder sobrellevar aquella crisis que enfrentaron, que realmente sacó a flote cuál era su fuente de confianza, y aprendimos que ellos pusieron su fuente de confianza en el mundo, algo de lo que nosotros debemos guardarnos. También salieron a flote las fallas de carácter. También aprendimos que en medio de la crisis es cuando sale aquello que está más escondido en nuestro corazón, que son algunas fallas de carácter, como el egoísmo, aprendimos que es el peor de ellos. Pero también la forma de corregirlo, y la forma de corregirlo es, darnos cuenta por medio de la reprensión de Dios, y vimos que más que nada fue la intervención de Dios, que Dios no permitió que siguieran en aquel plan lleno de mentiras, lleno de egoísmo. Y entonces salen de Egipto, y ahora en el capítulo 13 vas a ver que todo lo que sucedió al final del capítulo 12 en cuanto a la dirección que estaba tomando Abraham en su liderazgo, en la forma en que estaba guiando a su hogar, ahora tiene un giro tremendo, muy perceptible y muy emocionante, porque lo que vamos a leer a continuación va a revelar, si bien sigue con algunas fallas de carácter, Abraham seguramente como todos, también se puede evidenciar un crecimiento, y es que es lo que debe suceder contigo y conmigo cuando nosotros experimentamos algunas situaciones que son vergonzosas, lamentables o dolorosas, en las que nos equivocamos. Y entonces va a marcar el rumbo de qué hacer cuando nos equivocamos, qué hacer luego de fallar. Y quizás lo más delicado y lo que más nos preocuparía a nosotros es fallarle a nuestra familia, fallarle al Señor. Y vamos a ver eso ahora en el capítulo 13, verso 1, que dice: subió pues Abraham de Egipto, hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Vemos una ruta de retorno. Vemos que este hombre, Abraham, fue probado por Dios, fue probado por medio de una crisis, y sabemos que también nosotros somos probados. ¿Qué se pone a prueba? Algunos pensarían el carácter, otros el temperamento, pero lo que se pone a prueba es la fe. Y por esa razón Dios permite crisis en nuestra vida. Y la crisis en este caso fue circunstancias difíciles.
en medio de las circunstancias difíciles, conforme se iba agudizando o se iba haciendo más grave y conforme iba afectando y el tiempo iba transcurriendo, quedó evidenciado que Abraham necesitaba crecer. Y es probable que nosotros también lleguemos a esa conclusión y nos demos cuenta de que necesitamos crecer. Y en ese sentido, qué bueno la crisis. También aprendimos que la crisis es buena para mejorarnos. Dios usa esas situaciones difíciles para mejorarte a ti en tu fe y para mejorarme a mí. Y vamos comprobando que Dios tiene el control. Y eso fue lo que quedó evidenciado en los últimos versos del capítulo 12. Dios tiene el control. ¿Pudo haber sido peor? Sí, pudo haber sido peor. Faraón pudo atentar contra su vida, pudo mandarlos a matar a todos, pudo quitarle los bienes, pero Dios en su gracia mostró que estaba en control, como en el caso tuyo, la crisis que puedas estar pasando en este momento. Dios tiene el control y la ha permitido para mejorarte, para sacar a flote aquello que es necesario ver para poder cambiarlo. Pero también Dios ahora no solo permitió una crisis, la Biblia no describe si esta crisis acabó, si el hambre todavía sigue, si la crisis está ahí, pero lo que sí vemos en el capítulo 13 es que van a surgir, ahora no destaca mucho la crisis, sino que destacan los conflictos. Conflictos con personas difíciles. Lot no era del todo maduro y aquellos que estaban bajo su liderazgo tampoco. También se evidencia que los pastores de Abraham también estaban dispuestos a entrar en una disputa, a no dejarse, a prolongar esa situación. Y esto revela una nueva necesidad o hace necesario que tú y yo podamos revisar la ruta que nos saca de aquellos errores que salieron a flote, que nosotros pudimos identificarlos y cómo ahora podemos mostrar que estamos creciendo, que estamos realmente dando un giro en nuestra vida luego del aprendizaje que tuvimos. Fíjate, Proverbios 23:19 dice, oye, hijo mío, y sé sabio. Y mira qué interesante, dice, y endereza tu corazón al camino. Si bien vimos allá en Génesis capítulo 12 de que Abraham, cuando vino el hambre sobre la tierra y que era grande, dice que descendió a Egipto, también vamos a ver ahora que él sube de Egipto, va en dirección contraria. Y como Proverbios 23:19 nos dice, realmente lo que tenemos que hacer es enderezar el corazón, es entender de que íbamos mal. Y nos está yendo mal porque el enfoque está mal, porque la confianza está mal, porque las decisiones están mal. Y qué bueno es entender que siempre delante del Señor, siempre hay una ruta que podemos tomar luego de fallar. Luego de fallarle a nuestra familia, luego de fallar en las decisiones financieras, luego de la administración de nuestras finanzas, luego de fallar, en lo laboral, en lo profesional, luego de fallar en lo espiritual. Y lo primero que vamos a ver es que si tú te das cuenta de que le has fallado al Señor y que has fallado en la vida y te has equivocado, todos estamos ahí. Lo importante ahora es darnos cuenta de cuál es la ruta a tomar. ¿Qué es lo que debo hacer? Y a veces tratamos directamente de solucionar el problema y por supuesto es algo obvio tratar el asunto y ver qué es lo que debo hacer. Pero las dos trayectorias que tiene Abraham de regreso a Canaán nos muestra que la ruta a tomar, fíjate, luego de fallar al Señor, es buscar reanudar la comunión pasada. Si tú te fijas y vuelves a leer el capítulo 12, en este momento en que llega la crisis y que Abraham miente y que se muestra egoísta, que expone a su familia, que es descubierto y pasa por una situación muy complicada, se le enreda, se sale de control, no levanta altar, no busca al Señor. Se aleja de la tienda que lo determinaba o lo describía como un peregrino y extranjero sobre la tierra y se enfoca solo en lo material. Ahora el enfoque de Abraham, luego de que fue expulsado de Egipto, es reanudar la comunión pasada. Y lo que vamos a ver son dos trayectos. Es interesante que la Biblia resalta dos trayectos. Uno es de Egipto hacia el Negev y son trayectos espirituales. Yo te muestro un mapa
ahí de este ascenso espiritual en el que él sale de Egipto. Y tenemos que estar muy conscientes y muy claros en el texto de que este movimiento de Egipto hacia el Negev no fue por decisión de Abraham. Fue una decisión de Faraón, pero fue una decisión de Faraón por la intervención de Dios. Ahora, lo interesante de este movimiento es que a menudo, fíjate, cuando se habla de subir de Egipto, aparece en otros textos sin puntos geográficos. Y por lo general es una expresión utilizada para alguien que decide presentarse delante de Dios. Si quieres buscar los textos que yo te pongo en pantalla, puedes hacerlo cuando tengas el tiempo. Pero lo interesante es que vamos a comprobar que más que un movimiento geográfico que estaba haciendo Abraham, regresando al lugar del que nunca debió salir, y de qué lugar me refiero es Canaán, por supuesto, estar dentro de la voluntad de Dios, él decide salir de ahí, y ahora después de que ha fallado, en lugar de quedarse lamentándolo, de quedarse frustrado o de deprimirse por las fallas de la vida, él asume la responsabilidad de volver al lugar del que nunca debió salir. Y va dando pasos que el destino es presentarse delante de Dios, y lo vamos a leer un poco más adelante. Pero lo primero es entender que el primer trayecto nos habla de que ese movimiento fue por disciplina del Señor. Es que Dios intervino, y en nuestro caso Dios interviene cuando Él ve que vamos por mal camino. Y qué bueno. Y qué bueno, mira, cuando estamos administrando mal lo que Él nos da, cuando estamos tratando mal o de una manera inapropiada a la esposa o la esposa a su marido, o irrespetando a los hijos o exasperándolos, o los hijos siendo rebeldes, o cualquier situación en la que estamos mintiendo o estamos haciendo las cosas mal y creemos que nos vamos a salir con la nuestra, Dios interviene y nos muestra que Él no puede ser burlado. Y después de la disciplina nosotros vamos aprendiendo, vamos sacando lección. Mira, la disciplina del Señor es algo muy valioso. Y luego de que Abraham se da cuenta que falló, obviamente, él da un giro, no tiene otra, fue expulsado, ¿te acuerdas? Fue deportado. Pero entonces tiene un primer trayecto de Egipto hacia el Negev, que no fue por decisión propia, fue por disciplina. Y en ese sentido, qué bueno es recordar la disciplina del Señor, de la cual nos habla Hebreos capítulo 12, verso 5, que dice: ¿habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor? Dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Está diciendo, mira, dale el valor a esa intervención de Dios, no te molestes. Mira, si Dios intervino para que fueras descubierto es por tu bien, es para mejorarte. Es porque ibas por mal camino, la cosa se iba a enredar más. Mira, habías expuesto a tu esposa, mira, estabas siendo egoísta, estabas mintiendo, estabas confiando en el mundo, cuando debes confiar en el Señor, debes hacer lo correcto, debes hablar verdad todo el tiempo y debes tener un matrimonio honroso. Dicen, no menosprecies. Que no te molestes también, y también no te desanimes. Dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Sabes que cuando Dios interviene, tenemos un plan y Dios interviene. Si nosotros nos damos cuenta, y cada uno se evaluará, que esto es parte de una disciplina del Señor, mira, ni te molestes ni te desanimes, porque dice en Hebreos 12:6, dice, porque el Señor al que ama disciplina. Mira, Dios intervino porque te ama. Dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Y entonces vamos a ver, fíjate, y yo pienso en los eventos en mi vida en los que Dios ha tenido que intervenir en mi caminar, especialmente en aquellos primeros días, semanas, meses, años en los que uno comienza a caminar con el Señor. Y uno se va dando cuenta de que Dios es amoroso, que algunas cosas no nos salen como nosotros quisiéramos porque algo estamos haciendo mal y Dios interviene. Y sacamos muchas lecciones. Ahora, de lo que hemos estudiado en cuanto al caminar de Abraham y de Sara, podemos sacar varias lecciones. Mira, lecciones aprendidas. La primera de ellas, que nos podemos identificar fácilmente, es que el mundo es un aparente refugio de seguridad. No lo es aparente.
Dice, pero es Dios quien realmente cuida de nosotros. Es darnos cuenta que en medio de la crisis, cuando hay desempleo, cuando hay una situación crítica, cuando creemos que no hay solución, cuando todo se nos desmoronan los planes, los anhelos, los deseos, y Dios interviene, y entonces pensamos que el mundo es el que nos da la satisfacción, que el mundo es el que nos da seguridad. Después de la experiencia de Abraham, nosotros decimos, no, el que nos da seguridad es el Señor. Es verdaderamente Él el que realmente cuida de nosotros. Y esa confianza nos hace crecer. Mira, una segunda lección, refugiarnos en la mentira, aprendimos que solo empeora las cosas. Hablando de lecciones, yo me puedo imaginar a Abraham caminando de Egipto, deportado, hacia el Negev. Él está retornando al Señor, él está en la búsqueda del Señor. Vamos a ver más adelante. Pero yo puedo sacar todas esas lecciones y decir, mentir solo empeora las cosas. Solo empeora las cosas. Es mejor hablar verdad en todo tiempo. Mira, la tercera lección, podríamos sacar tantas, ¿verdad? Solo te muestro 4 en esta ocasión. Mira, la búsqueda egoísta del bienestar material puede resultar en pérdida. ¿Te acuerdas cuando Abraham tenía muchas cosas, pero había perdido a su esposa? Hemos aprendido también en la vida que cuando pensamos que el mundo nos da seguridad, nos desvivimos o nos desgastamos totalmente en un trabajo, en un negocio y descuidamos a la familia. Mucho cuidado con eso. A veces Dios ha tenido que intervenir y hemos aprendido en la lección de valorar no solo lo material, sino lo espiritual. Y mira, una última. Y es que el verdadero valor de lo material se mide en función de lo espiritual. Y sobre esto, fíjate, es interesante que en el verso 2 del capítulo 13 nos describe la condición material de Abraham, pero los versos siguientes nos va a poner un balance en la vida de Abraham donde no solo hay riqueza material, sino que también vamos a ver riqueza espiritual. Pero dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ahora, riquísimo es diferente a rico. Todos estamos de acuerdo. Si era riquísimo, es que Abraham tenía plata. Tenía plata. Pero el Señor lo bendijo. Aprendimos, tendrías que revisar el estudio anterior donde aprendimos, no todo se mide en base a lo material. Pero lo que está planteando, fíjate, es que está recogiendo, por supuesto, la narrativa lleva un orden lógico. ¿Te acuerdas que su papá murió en Harán? Y entonces seguramente él heredó los bienes de Taré, seguramente fue repartido, y con esos bienes, dice la Biblia en Génesis 12, que él llegó a la tierra de Canaán, con todo lo que tenía, dice ahí, y tenía siervos, y ya tenía lo que estamos viendo ahí. Pero también en su movimiento a Egipto, por haber mentido, se le entregó una dote que después Faraón dice, no quiero nada contigo, no me devuelvas nada, vete de aquí, vete de aquí. Ahora, luego había acumulado, y sabes qué riquísimo, la expresión hebrea utilizada hace referencia a sobrecarga. Es decir, tenía una sobrecarga de posesiones. Tenía muchos. Ya vas a ver que esto, más adelante, si te acuerdas de los pastores que ellos tenían, se multiplican los bienes, también se multiplican los problemas. Entonces, ahora, como te decía, la lección es, mira, el verdadero valor de lo material se mide en función de lo espiritual. Cuando yo uso esto material que Dios me ha dado para lo espiritual que Dios me ha dado, todo tiene su balance y tiene sentido. Pero lo tremendo es el segundo trayecto. El primero entendemos que es por disciplina. Está moviéndose de Egipto al Negev por disciplina, no por decisión propia. Pero vamos a ver en el segundo trayecto que sí hay una decisión propia de parte de Abraham, que es lo que sucede generalmente cuando le hemos fallado al Señor, donde no hicimos lo que debimos, cuando descubrimos que estábamos siendo egoístas, cuando nuestro comportamiento era inaceptable, cuando fuimos descubiertos, cuando fuimos confrontados con la verdad y cuando pasamos aquella vergüenza y decimos, le fallamos al Señor, pero yo quiero reanudar aquella comunión pasada que yo tenía antes de meterme en todo este embrollo, este enredo, esta situación, este problema. Y dice que volvió, en el verso 3, volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. Este es otro trayecto. Dice, hasta Betel, dice, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Y verso 4 dice, al lugar
del altar que había hecho allí antes e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Yo creo que hay varias cosas que son muy evidentes en el texto y el texto no está diciendo que edificó otro altar. Es bien interesante porque dice que vuelve a aquel lugar, ¿te acuerdas? Donde puso su tienda y edificó el altar ahí estaba, pero salió de ahí en medio de la crisis, salió de la voluntad de Dios. Todo indica que por decisión va del Negev a Betel en búsqueda de la presencia y la guía de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque ¿no te parece que él pudo solamente haber regresado al lugar y empezar a caminar? Y pudo haberse quejado. Pudo estar resentido de que las cosas no salieron como él quiso. Pudo estar amargado incluso. O pudo estar muy decepcionado o demasiado triste por la vergüenza que pasó en Egipto. Mira, la experiencia de Egipto para Abraham fue vergonzosa, fue difícil. Es esa situación en la que probablemente estás pensando que, uy, no, yo esa embarrada todavía produce pena en mí. Todavía lo lamento, todavía me desanima, todavía me afecta. Es que ese evento en la vida en el que yo trataba así a esta persona y la forma en que me lo devolvió y la forma en que me hirió, todavía me afecta. Todo eso está quedando atrás. En el caso de Abraham, a cada paso se va alejando de la experiencia de Egipto. Y espero, mi hermano, que tú también, y que yo también, que conforme vamos en búsqueda de reanudar la comunión con Dios, esas cosas vayan quedando en el pasado. Y es así como debe suceder. Y que tu enfoque el día de hoy, nuestro enfoque, sea buscar la presencia y la guía del Señor. Dice que volvió por sus jornadas, dice que volvió a aquel altar que había edificado. Yo puedo pensar el momento en que llega a ese lugar, ahí está el altar, y pensar, ahí está el altar que tengo descuidado. En algunos casos en nosotros sería, ahí está la Biblia que tengo tiempo de no leer. Ahí está mi habitación y aquel lugar especial en el que yo busco al Señor en tiempo de bonanza y en tiempo de crisis. Ahí está esa iglesia de la que dejé de asistir. Ahí está ese ministerio en el que yo participaba y yo buscaba la presencia de Dios y buscaba servirle y vivir para Él. Ahí está esa tienda que me recuerda que en esta vida somos peregrinos y extranjeros y que en cualquier crisis o en cualquier situación de bonanza, nunca más debo descuidar el altar que he edificado, la búsqueda del Señor, reanudar aquella comunión pasada. Espero que a este punto tú puedas evaluarte y claramente darte cuenta si ese altar está abandonado o no, si esa lectura de la Biblia está abandonada o no, si esa vida de oración está abandonada o no, y que puedas buscar la presencia de Dios y la guía de Dios, que vas a ver más adelante cuán determinante es para resolver los conflictos. La crisis de alguna manera queda atrás. La vergüenza de Egipto queda atrás. Las fallas de Egipto son lecciones ahora por la disciplina del Señor. Y ahora lo que quiero es buscarlo y quiero hacerlo honestamente, de verdad. Sobre eso, mira, el Salmo 145, 18 dice, cercano está Jehová a todos. Mira, a todos los que lo invocan, que por cierto, invocar, la palabra que utiliza acá el texto es consultar a Dios, pedir ayuda. Y tú sabes que eso se hace en la palabra y en la oración. Dice, cercano está Jehová a todos los que lo invocan, dice el Salmo 145, 18, y termina diciendo a todos los que le invocan de veras, genuinamente, que han sacado lección de aquella intervención de Dios que ha representado una disciplina que sacó a flote cuál era mi falta, mi fuente de confianza, mis fallas de carácter y la forma de corregirlo. Y ahora estoy dando pasos para reanudar aquella comunión pasada. En algunos casos, por disciplina, no tuviste de otra. Fuiste pillado, fuiste sorprendido, confrontado, reprendido, perdonado por el Señor. Y el Señor te muestra el camino. Tú sabes, más bien, el camino de regreso. Es por sus jornadas, es
por donde ya sus pies habían andado, es que ahora Abraham regresa. Mira, qué valioso es esto en la vida cristiana. Por eso lo más acertado que podemos hacer luego de fallar es buscar de nuevo la presencia y la guía de Dios. Y buscar de nuevo la presencia y la guía de Dios muy probablemente va a significar volver a la lectura, volver a la oración, la lectura de la Biblia, volver a la oración, volver a la iglesia, volver a la presencia de Dios, volver al gozo de la salvación, volver al propósito y al plan de Dios y recordar que Dios me ha bendecido para ser de bendición. Y eso es lo que sucede a continuación, porque además de que sabemos que todos fallamos, ¿cuál es la ruta a tomar luego de fallar? Bueno, es que retomamos o reanudamos la comunión pasada que hemos tenido con Dios. Y vemos que pueden ser los dos trayectos de Abraham. Puede ser que nos disciplinó y después decidimos volver, o simplemente decidimos volver antes de que Dios discipline. Pero también, fíjate, la ruta es no solo reanudar la presencia de Dios, vamos a ver a la comunión con Dios, vamos a ver que eso va a ser clave para lo que viene. Y es que la ruta también es resolver los conflictos presentes. Y ahí vamos a comprobar que la guía de Dios permite encontrar la manera. Dice el verso 5, hablándonos un poco de aquel escenario. Dice también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Ahora, esto a lo que se refiere primordialmente, la probabilidad mayor es que los bienes o la prosperidad de Lot estaban directamente relacionados a la experiencia de Egipto. No lo dice el texto y por eso es bien difícil afirmarlo con certeza, pero es la probabilidad más grande. De que Lot, si bien tenía bienes, la experiencia de Egipto le fue bien materialmente. Y él fue muy secundario en toda la historia, ni siquiera fue mencionado. Pero entonces, ahora el hombre tiene bienes, ahora tiene prosperidad material. Ahora, esta prosperidad material coloca a los dos, que dice, en este caso, yo creo que Lot era rico, Abraham era riquísimo. ¿Quién tenía más? Abraham. Abraham era más rico, materialmente hablando. Pero lo tremendo es lo que sigue, dice verso 5. Verso 6, perdón. Dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Un momento. Vas a ver más adelante que de la pregunta que hace Abraham al momento de resolver el asunto, vas a ver que la tierra sí era suficiente. O sea, aquí el problema es que nadie quería ceder y había una actitud acá. Uno piensa, dice que la tierra no era suficiente para que habitasen juntos en un tiempo en el que la tierra estaba disponible. O sea, había tierra suficiente. El problema, fíjate, no era espacio. Y es que, por supuesto, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y estamos buscando su presencia y su guía, nosotros adquirimos un criterio y una perspicacia, un discernimiento para detectar cuál es el verdadero problema. Y lo primero que vamos a ver es que el problema no era espacio. Dice también, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Ahora, creo honestamente que el problema tampoco eran las riquezas. A veces algunas personas creen que tener riquezas es pecado. Y yo creo que no. De hecho, estaría en pecado Abraham y la Biblia nunca dice eso. El problema es el amor al dinero. Es vivir exclusivamente y únicamente para eso. Estar gobernado por la vida. Que el rumbo lo marca en la adquisición de dinero. Y lo que estamos comprobando es que Dios bendice materialmente y espiritualmente. Y entonces Dios pone un balance. Y ahora vamos a ver que en el balance de Abraham, él ahora tiene riqueza espiritual y se va a comprobar dentro de poco. Pero al detectar el verdadero problema, no era espacio el problema, tampoco las riquezas, porque podían administrarlo mejor. Lo que sí se va a ver es que lo más seguro es que el verdadero problema no era falta de espacio, no era abundancia de riquezas, era falta de madurez. ¿Y cómo se revela la madurez en la Biblia? Podrías ir a tantos textos, uno de los más conocidos, 1 Corintios 3, donde Pablo les dice a los creyentes, oiga, ustedes son como niños, pelean por todo están peleando. Pero realmente, lo que va a decir acá, mira, el verso 7 es la evidencia de inmadurez.
y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham, o sea, no Abraham, los pastores de Abraham, y los pastores del ganado de Lot, no Lot. Dice, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Vas a ver qué interesante la mención del cananeo y el fereceo. Porque fíjate que cuando menciona contienda, la palabra que utiliza lo que hace es expresarnos o se define por diferencia de opinión, fíjate. Y aquí es donde uno dice, sí, yo tengo diferencias de opinión con mi esposa, hermano, entonces yo estoy en una contienda. Espero que estés en esta connotación de la palabra. Uno puede tener diferencias de opinión, pero también habla de enfrentamiento de opinión. Es donde ya no solo la diferencia tiene una escalada, y entonces ya la diferencia ya se vuelve en enfrentamiento. Y el enfrentamiento luego, la tercera connotación de la palabra, y yo creo que es hasta progresivo, es riña doméstica. Y lo que está diciendo acá el texto es que lo que tenía Abraham y Lot era una riña doméstica. Y se evidencia falta de madurez, porque el problema no era espacio, el problema no era riquezas, el problema era madurez. Y hay tantos textos en los que uno podría pensar. Uno de ellos, Proverbios 21:9, que dice, mejor es vivir en un rincón del terrado, o sea, ahí en el balcón, ¿verdad? Y con el frío de Bogotá. Dice que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y qué tremendo lo que está diciendo el proverbio, porque está diciendo, uy, no, cuando tengo una contienda con alguien, tengo diferencias todo el tiempo, pero esto me lleva a un enfrentamiento todo el tiempo y nos ha llevado a una riña doméstica todo el tiempo. Uy, yo para estar tranquilo prefiero dormir o vivir, porque hablando de vivir, dice ahí, no solo estar un tiempo ahí, yo prefiero vivir en el balcón y chupar frío, acá en Bogotá, que entrar a esa casa donde hay alguien que está peleando todo el tiempo, está con falta de contentamiento, está quejándose de todo y por todo y de todos. Convivir con esta persona, no, yo prefiero una casa más pequeñita. El problema no es espacio, el problema no es espacio, el problema es inmadurez. Mire, Eclesiastés capítulo 5, verso 10, describe muy bien la situación que estamos leyendo acá de Abraham. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. ¿Sabes que lo que está diciendo es, no le basta? O sea, tenían tierra, había más tierra, pero yo soy el que no me quiero mover. Vete tú, ve a buscar tu otro lugar. Eres tú el que no cabe. No busca una solución, busca más bien obligar a algo en el que puede que ese algo o que esa opción no le produzca ninguna incomodidad. Pero también describe, como te decía, lo que está pasando con los pastores de Lot y de Abraham, que dice Eclesiastés 5:11, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Mira, cuando alguien ya empieza a tener mucha plata, entonces empieza a pagar para que alguien haga el trabajo doméstico. Y si puedes pagarlo, qué bueno. Pero entonces esta persona puede defraudar. Yo espero que no, y hay muchos casos muy, muy bonitos en los que no, pero también entonces tenemos que pagar un jardinero, y entonces tenemos que pagar a un celador, y tenemos que pagar a un chofer, pero entonces tenemos dos carros, entonces dos choferes, pero entonces queremos cambiar nuestros carros, y entonces tenemos más carros, pero si ven que tenemos más carros, van a pensar que tenemos mucha plata, y entonces nuestra seguridad se ve amenazada, entonces hay que pagar guardaespaldas, y cuando vean que tenemos guardaespaldas, yo no confío en los guardaespaldas, entonces tenemos que pagar a una empresa, pero también un sistema de vigilancia. ¿Qué está diciendo Eclesiastés? Que, mira, la riqueza material va acompañada de probables situaciones no muy convenientes, no muy cómodas. Y dice, y termina el texto ahí en Eclesiastés 5:11, dice, qué bien pues tendrá su dueño, diciendo verlo con sus ojos. O sea, no logra disfrutar todo eso. ¿De qué le sirve solo ver que tiene mucho? Ver que tiene mucho. Ahora, lo interesante es que Abraham se percata del verdadero problema. Y cuando evalúa la situación, ve que el problema no es espacio, por lo que va a proponer. Ve que el problema no es tener mucho o quién tiene más. Ve que el problema es inmadurez.
Y entonces cuando uno le ha fallado al Señor y ha reanudado aquella comunión pasada y ha buscado la presencia de Dios y la guía de Dios, tiene el criterio para detectar cuál es el verdadero problema y cuál la verdadera solución. Dice allá, a todo esto yo te dije al final del verso 7, que lamentable que el cananeo y el fereceo, el texto lo único que dice es que están ahí. Y yo honestamente no creo que sea una casualidad de que coloque esa realidad de que el cananeo y el fereceo estaba ahí. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Que probablemente el cananeo y el fereceo estaban comiendo maíz pira, ¿verdad? Es palomitas de maíz y Coca-Cola, y observando cómo se pelean. Uy, no, mira el vecino, el que va a la iglesia. Sí, ese que va a la iglesia. Ahí está peleando y está gritando. Y qué terrible. Uy, los creyentes de hoy. Mira, no demos lugar a eso. Qué terrible es la inmadurez en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, en el creyente que luego de ser disciplinados, luego de que el Señor ha mostrado esas fallas, luego de que identificamos esas fallas, no las cambiamos y no aprendemos. Es terrible. Pero entonces viene una verdadera solución de parte de Abraham, este hombre que ahora me emociona tanto porque veo que ha crecido tanto Abraham. Qué emocionante. Dice verso 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya altercado entre nosotros dos. Dice, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¡Ey! Que esto no siga. Eso está mal. ¡Ey! Miren, el cananeo y el fereceo están viendo, y sus vecinos están escuchando todo eso. Pero y los otros hermanos están viendo que ustedes están en eso. Oiga, pero no es usted el que había fallado y pasó por esta situación tan vergonzosa, que se refugió en la mentira y fue pillado, fue descubierto, y ahora que has retomado tu relación con Dios. Y uno diría, no, yo no. Lot diría, no. Abraham diría, yo sí. Yo volví al altar. Es que Lot no tiene altar. Y sabemos que Lot es creyente por una referencia que hace el apóstol Pedro, allá en su carta, en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Pero tremendo, porque la solución es tener un criterio maduro. Un criterio maduro va a ser siempre pacificador. Y si te fijas, la palabra que usa Abraham para resolver el asunto no hace una referencia a la contienda, sino al altercado. Y altercado es bien interesante porque altercado habla de una acusación como un procedimiento delante de la justicia. ¿Qué está diciendo Abraham? Miren, esta situación ha ido escalando. Primero una diferencia de opinión, luego es un enfrentamiento de opinión, luego se volvió una riña doméstica. Que no vaya a tribunales esto. O sea, hey, ya basta. Hermano, detente. Hey, reflexiona, madura. Y la clave, mira, para solventar cualquier situación, obviamente es detectar el verdadero problema, pero también recomendar la verdadera solución. Y creo que la solución está en la postura de Abraham. Es que un criterio maduro, como al contrario que un criterio inmaduro, va a ser conflictivo. ¿Cómo va a ser? O perturbador. ¿Cómo va a ser el de un creyente maduro? Va a ser pacificador. Mira, esto no está bien. Que esto no escale. También mira el Salmo 120, verso 7, dice el salmista, yo soy pacífico. Yo soy pacífico. Pero ellos, o más ellos, así que hablo, o sea, pacíficamente, me hacen guerra. Es que mira, lo que está diciendo es, los demás son conflictivos, están listos para la guerra, tienen escudo y espada. Mire, hermano, los de la oficina, usted tendría que estar en una reunión de esas y ver, esa gente es terrible. Mire, mi jefe es espantoso. Mire, mi esposo tiene un temperamento explosivo, no se le puede decir nada. Es una persona iracunda, intratable. Pero yo soy pacífico. O sea, ¿cómo es el otro? Bueno, los otros están dispuestos a la guerra. Ellos me hacen guerra, dice el salmista. Pero conmigo no encuentran a otro guerrero. Yo lo que hago es buscar la presencia y la guía del Señor. El Señor me da paz. El Señor me da fuerzas. Y el Señor me permite adquirir una madurez en la que yo no me voy a apresurar y voy a ser un pacificador.
Lo mismo nos dice Romanos capítulo 12, verso 18, hablando de buscar la paz. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. O sea, otra vez, ¿verdad? Los demás hacen guerra, tú eres pacificador. Dice, estad en paz con todos los hombres. Haz tu parte. Pero ya llevo tiempo aguantando a este que me hace guerra, que genera el pleito. Mire, los pastores de Lot son terribles. Otro podría decir, no, los pastores de Abraham son terribles. Pero el liderazgo de Lot, inmaduro, y el liderazgo de Abraham, maduro, marca toda la diferencia. ¿Por qué? Porque Abraham lo que hace es destacar la importancia de las relaciones. Y lo que está planteando Abraham es, Lot, en medio de todo este tema, mira, la relación es prioritaria. No estemos así, somos hermanos. Y no lo dice, ¿verdad? Pero ahí está el elemento del cananeo y el fereceo. Uy, no, hombre, ahí están los vecinos viendo todo esto. No está bien, esto no está bien. Mira, la relación es prioritaria. ¿Por qué estás enojado? Es que el otro me debe plata. Sí, pero lo material es secundario. O sea, ¿por qué estar en este problema? ¿Por qué alargar este problema? ¿Por qué escalar este problema? Mira, yo veo que ya esto casi que va a tribunales. Evita eso. ¿Acaso no hay madurez en poder resolverlo? Y sabes que ese es el planteamiento que hace Pablo allá en 1 Corintios capítulo 6 versos 5 y 6, que dice, para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? No hay entre vosotros sabio, y si lo prefieres, no hay alguien maduro, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, como lo está haciendo Abraham, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. Sí, y ustedes no tienen la capacidad de poder hablar sobre esta situación, de poder despojarse del egoísmo, de estar buscando la presencia y la guía de Dios, de guiar al otro, de guiar tu vida, de haber aprendido de aquellas fallas pasadas y traer lecciones valiosas al presente, y luego de estar con el Señor, decir, hey, resolvamos esto. Pero no sigues siendo egoísta, sigues solamente buscando tu propio bienestar, sigues dispuesto a mentir, sigues escalando el asunto y complicándolo cada vez más. Siempre en 1 Corintios 6, solo que en el verso 7 dice, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Habla a los creyentes. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Mira, porque, ¿qué le queda esa plata? Mira, perdona esa ofensa. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Mucho conflicto, mucha diferencia, mucha resistencia, mucha inmadurez en los demás. Porque se va a hacer muy notorio en el criterio de Abraham al identificar el verdadero problema y al proponer la verdadera solución, una madurez muy, muy emocionante. Una propuesta muy interesante que yo espero que sea bien entendida. A continuación voy a explicarla tan claramente como pueda hacerlo en el mejor de mis esfuerzos. Verso 9. Dice, no está toda la tierra delante de ti. Está diciendo, espacio no es el problema. Hey, aquí hay tierra suficiente. Dice, yo te ruego, y la palabra que usa para te ruego Abraham es, te pido de manera respetuosa y formal. Es, Lot, te pido de la manera respetuosa y formal. O sea, es una reunión donde se sientan, no es ahí en el camino, no es en el candor o en el calor de la pelea. No, dice, hey, sentémonos, hablemos, resolvamos. Dice, te ruego que te apartes de mí. ¡Uy, qué tremendo! Pero hermano, eso es lo que debió hacer antes de salir de Ur. Sí, pero se le enredó el asunto. Lot le está ocasionando problemas. Y ahora dice, ahora ha madurado a tal punto. Mira, qué emocionante. Por eso para mí es tan emocionante estar diciendo esto. Porque llega el punto de decir, ahora entiendo por qué Dios en su palabra me decía que hiciera esto. Y no lo he hecho. Pero ahora es lo que tengo que hacer. Dios me ha dicho, en el altar me acaba de recordar que te apartes de mí. Te lo pido de manera respetuosa y formal. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha,
yo iré a la izquierda. Ahora, ¿por qué digo yo que esto debo explicarlo con claridad y extenderme tanto como fuera necesario para que esto quede claro? Para que tú no saques conclusiones equivocadas, debo hacer algunas salvedades o aclaraciones más bien. Si estás casado, no es la invitación a separarte. Lo voy a decir de nuevo. En una relación de pareja es para toda la vida, delante del Señor. No es que si esto no funciona, separémonos. No, no. En segundo lugar, no es un llamado a la enemistad. Vamos a ver, porque vamos a seguir estudiando, que Abraham y Lot no quedaron enemistados. Qué clave esto. No es un llamado al destierro. Es no nos veamos, no nos hablemos. Pero hermano, yo veo ahí que va a haber un distanciamiento. Sí, va a haber un distanciamiento, por supuesto, pero no una enemistad. No es la invitación a una enemistad, no es tampoco abrir la puerta a una relación de pareja en la que separémonos porque esto no funciona. No. Pero entonces, ¿qué está proponiendo? Fíjate. Para entender la palabra te apartes de mí, es interesante ir a la primera mención en las Escrituras. Tú sabes que la primera mención es muy determinante en el sentido que Dios le da de manera consistente en toda la Escritura. Ahora, en referencia al Éufrates, fíjate, en Génesis capítulo 2, verso 10 es la primera mención de la palabra hebrea para utilizar que te apartes. Es que nos dividamos, es que haya un distanciamiento oportuno y adecuado para que esta situación no escale a peores. Y sabes que lo que sucede en el río, y es bien bonito porque es algo muy descriptivo y te va a hacer mucho sentido, vas a ver. Habiendo hecho las aclaraciones, ahora de qué está hablando. Que este río se partía, y la palabra que utiliza hebrea para dividirse, se dividía en 4 brazos. Ahora, ¿qué está describiendo esta primera mención? Lo que está diciendo entonces Abraham, al utilizar esta palabra hebrea, es como el río Éufrates, que estaba corriendo en el mismo cauce, pero llega a un punto en que se divide, así deberíamos hacerlo nosotros. Y te lo pido de manera respetuosa, porque el respeto es clave acá, en esta propuesta. El criterio maduro es clave. La palabra de Dios es clara. Es que cada uno siga su camino sin interferir en el camino del otro. Y yo creo que después de esto uno dice, ok. O sea que, y podría seguir con esta persona, este familiar, hermano, y decirle, por favor, no interfieras más. Esto va a escalar el problema. Y si esta persona te escucha y sigue visitándote y respeta, y hay un distanciamiento de opinión, no genera ya más conflicto, yo digo, listo, sigamos porque podemos seguir nuestro cauce. Tú eliges tu camino, yo he elegido el mío. Tú no quieres ser cristiano, pero yo sí. O tú no quieres madurar, pero yo sí. Tú no quieres agradar al Señor, pero yo sí. Pero entonces respetémonos. Que cada uno lleve su propio cauce, que cada uno elige, pero sin interferir al otro. Ni yo voy a interferir en el tuyo, pero tú no interfieras en el mío. Respeto. Y lo que hace Abraham es tremendo, porque recuerdas que él en este momento histórico sería lo que nosotros diríamos el pater familia, el cabeza de hogar de todo ese grupo familiar, el que llevaba la autoridad, que podía decir, vengan todos ustedes están despedidos, ustedes se van de aquí, no los quiero volver a ver, ustedes dos se piden perdón, las ovejas ya no son tuyas, ahora vamos a hacer una redistribución y tú lo que vas a hacer es esto y tú lo que vas a hacer es lo otro. Pero la madurez de Abraham es tal que teniendo la potestad para hacer eso, y en algunos casos es necesario, no estoy diciendo que no es válido hacerlo, a veces hay que hacerlo, un buen uso de la autoridad. Pero es tremendo porque el maduro es el que está dispuesto a ceder en sus derechos, aun cuando otros pueden sacar ventaja. Mira, es que cuando tú dices yo voy a agradar al Señor, el que no quiere agradar al Señor toma ventaja, porque él quiere seguirse comportando como le da la gana, pero tú quieres hacer la voluntad de Dios. Pero no importa. Él sabiendo esto, porque ya aprendió que Dios está en control de aquella crisis, Dios está en control de este conflicto. Dios está en control. Y lo que voy a hacer yo esto es lo que creo. Esto es lo que Dios me ha dicho.
Yo busco la presencia de Dios. Yo fallé, pero aprendí. Dios me disciplinó, pero yo decidí reanudar mi comunión pasada y resolver mis conflictos presentes. Tanto que si tú vas a la derecha, Lot, yo voy a la izquierda. Y si tú eliges la izquierda, yo voy a la derecha. Elige tú, elige tú. Y es que es importante, mira, revisar que el camino que elijamos para continuar no sea el mismo que nos llevó a fallar al Señor. Es apresurarnos, es desesperarnos, es buscar el refugio en el mundo, es descuidar el altar. Abraham aprendió la lección y dice, no. Llegó el momento de que tú elijas el camino que tú quieres llevar. Yo elijo el mío. Tú no quieres leer la Biblia, yo sí. Tú no quieres servir al Señor, yo sí. Pero no interfiramos el uno en el otro. Respeto. Pero si el otro no respeta, hermano, Dios está en control. Dios está en control. Por eso mira, ¿cómo puede uno retomar el camino correcto después de haber fallado? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta? Lo que acabamos de ver y que estamos concluyendo ahora es que, hermano, si has fallado, tranquilo, tú puedes crecer. Pero para eso necesitas reanudar la comunión pasada que probablemente descuidaste o que seguramente descuidaste, por lo cual Dios tuvo que disciplinar, tuvo que intervenir o tuviste que decidir volver. Y una vez reanudas la comunión pasada, puedes resolver los conflictos presentes.